Hola, yo soy Fernanda y esto es Nandalite. El video de hoy es un poco distinto porque por primera vez tenemos una invitada en este video. Vamos a hablar sobre lo que es la astrología y las constelaciones familiares. Antes de empezar el video quería invitarte a que si no estás suscrito te suscribas a nuestro canal, que eso nos ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Y que si te gusta este video, algo de lo que hablamos aquí te va a resonar, envíaselo a alguien que sientas que le va a ayudar y dale like para que nos ayudes también a nosotros. De igual forma, cualquier duda que te surja mientras ves este video, cualquier cosa que estemos hablando, déjanoslo en los comentarios. Esto nos va a ayudar más adelante a poder resolver tu duda y enfocarnos en qué necesitas ahora mismo saber, qué curiosidades tienes ahora mismo y darte el contenido que tú quieres. Al final, este espacio es para que todos aprendamos y crezcamos y queremos que tú formes parte. Así que empezando, hoy vamos a tener a Ash con nosotras. Ash es astróloga y es consteladora familiar y va a estar aquí hablándonos un poco del tema de la astrología. En un principio quiero como dar esta pequeña intro de lo que yo siento que está pasando y de lo que vamos a hablar hoy, que es de resignificar lo que pensamos nosotros de lo que es la astrología, de cómo nos puede ayudar la astrología en nuestro día a día y cómo puede ser una herramienta para ayudarnos a crecer y a descubrirnos nuevamente. Y siento que obviamente podemos tener esta idea de que la astrología es el horóscopo que leo de la semana en el periódico, en la revista, en la cuenta de Instagram, y creo que va un poco más allá. Ya Ash nos explicará mejor, pero para mí la astrología siento que es una herramienta de autoconocimiento en donde puedes ver partes de tus características que a pesar de que te la pinten como si fuera algo negativo, como, no sé, esta persona de este signo es terco, o es demasiado testarudo, o es demasiado cariñoso, triste, más que las características que todo el mundo pone en redes sociales y como que terminan encasillando al signo, es cómo puedes utilizar esta herramienta, estas características que te dan para potenciarte a ti y no verlo desde el lado negativo, sino más bien aprender desde esas debilidades o puntos débiles y enfocarlos y sacarles provecho para ti en tu vida. Entonces, Ash, me gustaría que nos contaras en un principio cómo funciona la astrología, por qué yo soy este signo, cómo se saca, cómo es que los planetas inciden en mí cuando naces y nada, creo que tú lo vas a explicar mucho mejor que yo. Amiga, primero, gracias por la invitación, gracias por este espacio que me brindas a mí y que brindas a todos aquellos que están viéndonos para conocer sobre estos temas que de un tiempo para acá empezamos a indagar. Hoy les voy a contar un poco sobre la astrología, que la realidad es que esto es un mundo. La gente típicamente, ya no tanto porque hay mucha información ahora al respecto, pero antes uno siempre asociaba astrología, horóscopo. Sí. Y la realidad es que no es así. Como te decía, es un mundo donde puedes hablar, bueno, de un montón de temas. Principalmente puedes usarla como un mapa para conocerte. Está la astrología como mundana, le dicen, que es la que te habla un poco de la energía a nivel mundial, global, de lo que puede pasar. Por lo menos también está la astrogenealogía, que esa es la carta natal como una herramienta de tu mapa familiar, de conocer tu historia familiar. Entonces, cada astrólogo le da un enfoque de acuerdo a lo que él ha estudiado. Está la astrología, la astrocartografía, que a partir de eso puedes ver qué energías en diferentes partes del mundo te favorecen. Entonces, un mundo. Pero vamos por lo básico. En cuanto a la astrología, es una herramienta que se utiliza desde hace muchísimos años, pero últimamente está como en auge este tema de la astrología evolutiva, que ella es donde te habla un poco de esta parte de autoconocerte. Es la astrología como una herramienta de autoconocimiento, de ver tus luces, ver tus sombras, ver un poco cuál es ese camino que de alguna manera está dispuesto para ti, pero también tú puedes decidir si ir por ese camino o tomar decisiones diferentes. Al final es parte de eso, no como que te define porque Sí. yo tenga un sol en mi caso Virgo o tú tengas un sol en Tauro.
Siento que una de las cosas que me ha gustado últimamente resignificar, que todavía estoy como cambiando, no decir soy Virgo, sino tengo el sol en Virgo. Claro. Hablando de otros elementos, tengo la luna, en mi caso, en Escorpio. Y no definirme como que solo eso es lo que soy. Porque al final es un mundo. Hablándoles un poco de la carta natal, es un mapa, como les decía, que te habla un poco de estas energías disponibles que están a lo largo de tu vida. La carta natal se saca en un montón de páginas, en verdad, la que yo generalmente recomiendo y la mayoría de los astrólogos recomiendan es astro.com. Así lo buscan en internet. Allí es importante para poder sacarla tus datos de nacimiento. ¿Cuáles son esos datos? Hora de nacimiento, importantísimo, porque con ella puedes sacar tu ascendente, día y o sea, la fecha completa. Hora, día y el lugar donde naciste, porque dependiendo del lugar puede variar un poco esos elementos que están dentro de la carta. Hablando un poco de qué puedes ver en la carta natal, o más que qué puedes ver, de qué está compuesta la carta natal. Está compuesta de casas, signos y planetas. De Mm. la manera en la que se relacionan todos esos elementos, te hablan de un arquetipo como específicamente para ti. Claro, y por ejemplo, alguien que se está preguntando, ¿por qué tengo que dar mi fecha, mi hora de nacimiento, mi lugar? Creo que, bueno, lo que yo sé es que en el momento que tú naces, y por eso es tan importante la hora con el minuto, ¿no? Como que cada 15 minutos cambia. En el momento que tú naces, los planetas están dispuestos de cierta forma que esa energía incide en ti. Y de ahí aparece todo lo que acabas de hablar y sobre todo el tema de lo que vamos a hablar hoy de tu personalidad o aspectos de tu vida que se van a trabajar durante tu vida. Todo esto viene dado por los planetas, así de sencillo. Por eso es importante la fecha, la hora y el lugar. Y a partir de eso, ya tú consigues, tienes tu carta natal, ¿vale? Entré en astro.com, saqué mi carta natal. ¿Qué encuentro en la carta natal? O sea, ¿por qué yo soy Tauro? ¿Qué es el ascendente? Cuéntanos un poquito más de lo que podemos ver ahí. Prácticamente, como lo decías, es importantísimo la hora exacta de tu nacimiento. ¿Por qué? El ascendente, que es como la puerta de entrada de tu carta, es ese que está en la casa número uno. La carta natal es una rueda. En esa rueda va por casas en sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces primero viene casa uno, casa 2, etcétera, hasta completar las 12 casas. La casa uno es donde se ubica el ascendente. Como cada 2 horas cambia el ascendente, es importante saber a qué hora Mm. naciste, porque dependiendo también de qué fecha estamos, por ejemplo, ahorita que estamos en abril, Sol está ya en Tauro, depende de el- es que quiero explicarles fácil y que no se confundan. A las 2 de la tarde, por ejemplo, si yo nací a las 2 de la tarde, en temporada Tauro, un ascendente puede ser X signo. Pero en otra fecha, por ejemplo en Virgo, cuando esté el sol en Virgo, que es en septiembre aproximadamente, agosto-septiembre, a las 2 de la tarde hay otro ascendente, otro signo ascendente. No es el mismo que va a haber en la temporada Tauro. Entonces, sacamos la carta natal. Lo básico es, vamos a ver el signo que está en esa casa uno y ese es el signo ascendente. Otro de los elementos importantes básicos que podemos ver en la carta natal es el signo solar, que es el típico de el día que naciste. Por lo menos yo tengo el sol en Virgo, tú tienes el sol en Tauro, y está también la luna, que es esta parte que te habla un poco de ese mundo emocional, de esa zona segura, de esa zona de confort, conocida, familiar. Es como lo básico que puedes ver. Algo importante que generalmente no lo sabíamos, que es el horóscopo generalmente debería leerse por el ascendente y no por el signo solar. ¿Por qué? Ok, como el ascendente es la casa número uno, él es el que te dice en qué posición va a estar el planeta en tránsito. Un poquito más sencillo. Hoy, que Mercurio acaba de salir de retrogradación, que está en el signo de Aries, si yo tengo ascendente Leo, tengo a Aries en una casa. Tú creo que tienes el ascendente en Libra, entonces tu Mercurio no va a estar en la misma casa que mi Claro. Mercurio, porque nuestros ascendentes son diferentes. El mío es Leo, el tuyo es Aries. Se ubican en casas diferentes. Es mucho más profundo, por eso siempre uno recomienda ir con un astrólogo, porque
sea, tú entras a astro.com, ves el gráfico de tu carta y generalmente no entiendes lo que estás viendo. Sí, yo siento que la astrología, tal cual con un astrólogo especializado que te explique punto a punto lo que tú quieres y de hecho lo que tú quieres saber de tu carta, porque tal vez yo quiero saber, mira, mi tema relaciones, mi tema pareja, mi tema familia. Yo no quiero saber toda mi carta porque es demasiada información. Entonces puedes ir directamente a un astrólogo y decirle, mira, yo quiero saber cómo está la energía disponible para mí en el tema de relaciones ahora mismo. Y puede que en este momento estés bloqueado en el tema de relaciones y tú estés como que dando demasiada energía en eso, ¿no? Algo que no se va a mover porque energéticamente no está liberado. Entonces puedes empezar a decir, bueno, ahora puedo dedicar mi energía a otra cosa que capaz sí se va a mover ahora. Es un poco como, creo que es un poco jugar, ¿no? Como que la energía que está disponible para nosotros y tener como la batuta de decir, mira, me conozco, conozco qué energía hay para mí ahora, conozco en qué quiero invertir energía y en qué no en este momento. Y todo eso te lo va a decir es un astrólogo, no te lo va a decir una página web, porque todo el mundo es distinto. Entonces es importante verse con personas especializadas en esto que te puedan ayudar puntualmente a lo que tú necesitas. Otra duda que tengo de la astrología es, em, ya dijimos que el signo solar es el signo que te rige, Sí, tu personalidad. sí, es parte de tu personalidad porque también hay otros elementos que te hablan un poco de ella. En la carta, como te decía, podemos ver muchos factores, los planetas se pueden interrelacionar entre ellos, entonces no es lo mismo, por ejemplo, tener a el Sol en oposición a Mercurio a tenerlo en conjunción. Ahora, hablando de lo básico, tenemos el Big Three, que es Sol, Luna y Ascendente. El Sol te habla de lo que es tu esencia, como ese brillo que tú aportas, también algo que para ti es muy natural. Tú no tienes que pensar actuar como actúa tu Sol. Por ejemplo, que ahí es donde entran los arquetipos. Yo tengo el Sol en Virgo, el arquetipo de Virgo es una persona organizada, metódica, que pone atención a los detalles. Otra de las cosas importantes que siempre menciono, como que cada signo tiene su luz y su sombra, de alguna manera, no es bueno ni malo, es luz y sombra, que a la medida que lo vamos conociendo podemos equilibrar esas dos cosas. Ahora hablando un poco del signo lunar, el signo lunar te muestra, en verdad, lo que es tu mundo emocional, la manera en la que buscas esa satisfacción como de estar tranquilo, de estar seguro, esa necesidad emocional que quizás a veces inconscientemente buscas llenar. Como es una zona cómoda, una zona conocida desde la infancia, no necesariamente tu mundo emocional lo estás alimentando de la mejor manera. Porque quizás, no sé, en tu familia era muy común que los hombres les gritaran a las mujeres. Para ti eso es una zona cómoda, algo que estuviste acostumbrado desde tu infancia. Ahora, si de adulto, no sé, intentas tener una relación con una persona que es amable, que te trata bien, que te trata con delicadeza, como que muchas veces es como que panic. O Entonces, sea, esto que estás diciendo del signo lunar también como que va muy arraigado con el tema de creencias y repetir patrones. correcto. La luna también está asociada con la mamá. Entonces es por eso, como esa primera infancia, esos primeros años de vida, ¿qué conociste tú? ¿Cómo tu mundo emocional fue satisfecho? Sí. En esa época? Entonces, es el ejemplo que te decía, si tú estuviste acostumbrado que los hombres le gritaran a las mujeres, para ti eso va a ser lo conocido, lo común. Por eso es importante conocer tu carta natal, profundizar, ver cuáles son esas cosas entre la luz y la sombra que están en ti o que tienes en el inconsciente para poder trabajarla más adelante. Otro de los elementos que está compuesto en la carta natal, que es parte de este Big Tree, es el signo ascendente, que es una energía que tenemos que integrar. No va a ser una energía tan sencilla, tan fácil. Generalmente empieza a integrarse alrededor de los 30 años. Sin embargo, yo creo que actualmente, como estamos en este mundo del crecimiento personal, del conocimiento, de profundizar un poco más, la gente está conectando desde más joven con su signo ascendente, porque tienes esta herramienta que te permite conocerte y profundizar un poco más y así empezar a ver qué tengo que integrar, qué tengo que conectar. No va a ser un proceso de la noche a la mañana. Yo siento que una de las cosas también que pasa, uno está acostumbrado, proceso, rápido, no, o sea, como que la vida te va a encaminar por allí y cuando tú estés listo, ni que te quites ni que te pongas.
Qué increíble me dejaste con lo del signo lunar, porque, o sea, una persona, digamos, que tiene una creencia limitante ahora mismo, o está repitiendo un patrón, digamos que a nivel de relaciones o dinero, conocer su signo lunar la va a ayudar a salir de este patrón, de este hueco ahora mismo. Mira, en cuanto a eso, de alguna manera, no yo siento, un punto de vista muy personal, que no es que te va a ayudar a salir, pero te va a ayudar a reconocerlo. Ok. Y a partir del reconocimiento, tú puedes empezar a utilizar otras herramientas que te ayuden a salir de ese patrón. Pero es importante darle visibilidad, porque muchas veces está muy en el inconsciente. No recuerdo si te comenté que yo también estudié astrogenealogía y desde la astrogenealogía el mapa natal sirve como un mapa de tu historia familiar. Entonces también allí puedes ver la luna, se trata un poco de las mujeres en su rol de madre. Entonces, ¿cómo ha venido ese patrón repitiéndose en tu historia familiar? O sea, es un mundo. La carta natal puedes ver la parte profesional, la parte familiar, la parte de propósito, la parte de tus recursos económicos, amorosos, como que hasta el karma dependiendo mucho de qué astrólogo consultes y como decías anteriormente, qué es lo que te interesa saber a ti de tu carta natal. Y ahora que hablas de la astrogenealogía, también es como sanar el tema del linaje. O sea, yo por mi carta natal, ahorita mismo si la tienes enfrente, podemos ver patrones que repitieron mis antepasados, karmas que voy a ir llevando a mis hijos, o sea, ¿qué se ve en la astrogenealogía? Sí, correcto. De alguna manera, la astrogenealogía te habla un poco de qué viniste tú, cuál es ese papel que tú viniste a cumplir dentro de tu historia familiar. Y Ujú. además, cuáles son esos patrones que se han venido repitiendo entre hombres y mujeres en su rol de padres o de madres o en su rol propiamente de hombres y mujeres, como esa energía que quizás ha estado como un poco estancada, pero es muy cool de alguna manera como uno al principio quizás no sabes que puedes ver todo eso y cuando vas descubriendo esos patrones y vas construyendo también tu historia familiar, te vas dando cuenta y a veces te preguntas cómo todo esto está conectado. Claro. Es como yo siento, y es como que siempre mi filosofía lo que digo, es el tema de que cuando tú lo ves y te haces consciente de que eso existe, como que de hecho se empieza como a sanar todo lo que viene, ¿sabes? Como que ya en el momento que tú te hagas la carta astral, digamos que te haces la astrogenealogía, la Tu carta... carta astrogenealógica. Exacto, te sacas la carta astrogenealógica, empiezas a ver patrones y tal vez con solo el mirarlo ya estás reconociendo una parte que tenías que venir a sanar y se empieza a disolver como ese bloqueo en tu vida actualmente, ¿no? Esto me parece súper interesante y quería como juntarlo un poquito más con el tema de que tú haces constelaciones familiares. Las constelaciones familiares, ya lo puedes explicar tú mucho mejor, pero para mí, desde el momento, desde la experiencia, sé que es un tipo de terapia alternativa en donde puedes empezar a sanar problemas actuales, pero conociendo tu herencia familiar, por así decirlo, tu linaje, todo lo que hay detrás. Y si esto lo unes con la astrogenealogía, es lo mismo, se parece, trabajan juntos, o sea, siento que estamos hablando de la misma cosa. Mira, es muy loco porque yo siento que no solo con la astrología y las constelaciones, sino con cualquier tipo de terapia, que todo está súper conectado. O sea, a veces he ido a sesiones de terapias de terapeutas que no se conocen y me hablan de ciertas cosas que yo, como ya me conozco mi carta natal, es como, yo he visto en mi carta natal en esta casa o una vez me hice una constelación familiar y salió este mismo tema. Y es como muy, te explota la cabeza, como digo yo, de ver cómo se interrelaciona todo eso. Hablando un poco de lo que son las constelaciones familiares, para después hacer el enlace, las constelaciones familiares son una terapia alternativa que te muestra el origen de uno de esos patrones que están inconscientes. A veces es un poco difícil explicar lo que son las constelaciones porque necesitas vivirlo. Pero, sin embargo, de manera sencilla, las constelaciones familiares, como les dije, es una terapia alternativa que te permite trabajar esos patrones inconscientes de tu historia familiar. No necesariamente necesitas saber qué pasó, cuándo pasó, pero te ayuda. Un ejemplo que yo siempre pongo es como que imagínate que en tu historia familiar hay un hilo. En ese hilo, por ciertas situaciones, han habido cosas que sucedieron a raíz de la historia y se van haciendo nudos. Se hace nudo en esta parte de la historia, se hace otro nudo, y esos nudos que hay a veces pueden afectar
que tú avances en ciertas áreas de tu vida. Entonces, de alguna manera, las constelaciones lo que te ayuda es a disolver esos nudos. No lo vas a disolver necesariamente en una sola constelación, porque a veces puede que el nudo esté muy atado, muy fuerte, pero te ayuda a empezar a soltarlo, a soltarlo. Y una de las cosas también que a mí me gusta mucho decir después de una constelación, la constelación no te va a solucionar la vida, pero te permite ver la situación diferente y te va a permitir también más adelante que tú puedas actuar y decidir diferente. Sí, claro, yo creo que hablando no solamente de estas dos herramientas que estamos hablando, sino cualquier tipo de terapia que tú decidas ir, no importa cuánto pagues ni cuántas veces vayas, si tú no estás decidido a cambiar tu vida, tu historia familiar, la forma de ver la vida, nada va a cambiar. O sea, todo está en la decisión en ti y ningún terapeuta va a hacer que mágicamente tus problemas dejen de existir. Entonces, estas son herramientas de apoyo. Esto no es algo que va a guiar tu vida y ya me constelé y, o ya me sé mi carta natal y todo en mi vida va a empezar a fluir maravillosamente. Para nada. O sea, creo que ahí cada persona tiene responsabilidad frente a ello, pero es importante conocer todas las herramientas que existen, porque si tú no conoces, no tienes la libertad de decidir qué quieres hacer. Entonces, capaz tú eres una persona que quiere trabajarse mucho, que quiere disolver un problema que tiene que no lo está permitiendo crecer y dice, mira, quiero cambiar ya. Pero no conoces las herramientas porque simplemente no está la información o no se te ha abierto porque no crecimos en un entorno donde esto fuese comúnmente hablado. Pero aquí están a la disposición y nosotros estamos a la disposición también para resolver cualquier duda. Entonces, si tienes una pregunta o lo que sea, vela dejando en los comentarios porque vamos a seguir hablando de este tema. Luego, en cuanto a constelaciones, estás explicando que te ayuda a disolver nudos, pero yo quería como explicar un poco más como físicamente qué es una constelación, ¿no? Como que cómo resuelvo el nudo. Entonces, desde mi experiencia, que tú lo puedes explicar mucho mejor después, es la constelación, como yo lo veo, es una representación gráfica que puede ser con personas u objetos de una situación que está pasando actualmente en tu vida. Es como una obra de teatro, ¿no? Pero lo explicas casi que mejor que yo. Yo pienso que es una obra de teatro y al tú poner todas estas personas, objetos representando un papel en un problema o una situación en tu vida, empiezas a ver cómo ellos empiezan a interactuar. ¿Y cómo interactúan? Tú no vas a decir nada, tú no vas a mandar en nada, es simplemente un canal energético que se abre. O sea, yo creo que no hay más definición que eso. O sea, no lo puedo explicar más al detalle porque literalmente es un canal energético, es energía que se empieza a mover y esas personas que están jugando en la obra de teatro empiezan a sentir cosas y a interactuar entre ellas, ¿no? Y ahí es cuando tú te empiezas a dar cuenta cómo interactúa esta situación con esta situación con esta situación y eres consciente, lo que estamos hablando antes, de dónde está el nudo, qué está pasando. Entonces cuéntanos un poquito más de qué es la constelación. Para contarles un poquito de las constelaciones, se trabaja por temas. Entonces, uno lleva un tema a constelar que no necesariamente tiene que estar asociado a algún tema familiar. Puedes constelar tu relación con el dinero, puedes constelar, no sé, tu relación con las parejas, no con una pareja en específico que tengas en el momento, sino como tus relaciones de pareja como han sido. Y algo importante es que, como tú le explicabas, es una representación que se hace con diferentes personas o también se puede hacer cuando se hacen constelaciones individuales, se hacen con los muñequitos, generalmente. Yo tengo estos, en verdad no tienen que ser precisamente los muñequitos, pueden ser con algunos otros elementos que representen, en este caso, quizás si va a ser familiar, a alguno de los personajes de tu historia, por lo menos alguna vez creo que fuiste tú que lo hiciste con una visualización, con unos papeles en el Sí. piso. Hay personas que utilizan como la forma de unas huellitas en el piso y lo ubican. Entonces, al final, lo mismo que pasa con la astrología o con otras herramientas, cada persona le da un enfoque diferente. Sí, de hecho, ahora que lo dices, mi experiencia con las constelaciones, he ido a constelaciones grupales, en donde son varias personas que tú te constelas, entonces te sientas en un puesto, por así decirlo, y luego dices, ah, tú representas tal papel, tú representas tal papel.
y los otros participantes son los que representan esos papeles en tu vida. Entonces tú estás ahí como espectador. Y luego la hice ya individual, y individual fue al principio con unos papeles tal cual en el piso, cada quien, o sea, yo representaba todos los papeles en la constelación, pero después pasó a ser mental, o sea, fue como una visualización mental de lo que estaba sucediendo. Entonces me decía, imagina, por ejemplo, a tu papá, a tu mamá, ponlos en una habitación. Y como yo soy una persona que visualmente me puedo ubicar bien en mi mente, se pudo hacer así. Pero sé que hacen con muñequitos, también he visto cristales, piedritas. Es como un mundo de cómo lo puedes hacer, la verdad. Sí, y de alguna manera eso, cada constelador lo combina con herramientas que ellos también saben, Mm. porque hay muchas herramientas actualmente, por lo menos yo también tengo una de las constelaciones que la combino con la astrología. Entonces es constelar tu carta natal. Entonces, como les explicaba hace rato, la carta natal es un círculo, de alguna manera, un gráfico, y en ese gráfico cada casa, cada planeta está ubicado en diferentes casas. Entonces uno hace visualmente, uno como constelador, yo que la guío en este caso, ubico a las personas de acuerdo a la casa en que se ubica ese planeta. Como tú le explicabas, la constelación familiar, la persona va a constelar su tema, algo que a mí me gusta muchísimo. La profesora que me formó me lo enseñó así y yo lo hice de esa manera, es llevar el tema a constelar es privado. Generalmente, yo también que tuve una experiencia con otra consteladora, hicimos el tema con esta persona a Vox Populis, y yo siento desde mi punto de vista personal que hacerlo de manera privada, sin decirle en el momento a las personas que van a representar, les ayuda mucho a las personas que son muy mentales, porque yo creo que a veces me pasó con mi mamá, ella una vez fue a hacer una constelación y todo lo racionalizaba. La constelación que fue a hacer ella, directamente le decían el papel que representaba, hablaban a Vox Populis cuál era del grupo que estaba ahí, igual es un espacio bastante seguro, pero hablaban del tema que iban a constelar. En el caso, la manera en la que yo lo hago cuando es grupal presencial, por ejemplo, vienes tú a constelar, nos sentamos apartados del resto y hablamos, te pregunto cuál es el tema, es un poco la dinámica que se lleva, cuál es el tema que quieres constelar, si lo tienes claro, si no tienes el tema claro, de alguna manera ahí entra más esta parte como terapéutica de empezar a indagar algún tema de tu vida, te empiezo a hacer preguntas para quizás detectar algún tema o algo allí que está quizás repitiéndose en un patrón, y entonces te digo, vamos a suponer que vas a constelar el tema del dinero. En este caso, a mí me gusta cuando estás empezando, que no has constelado anteriormente o que no sabes mucho del tema, empezar una constelación de manera sencilla. Te pido que escojas a alguien quizás que te represente a ti y que represente el dinero. Y vamos a poner el ejemplo con estos dos muñequitos. Igual cuando es presencial es lo mismo, una persona representa el dinero, la otra te representa a ti, y vemos la manera en la que estas dos personas interactúan. Yo como terapeuta te voy preguntando, Fernanda, ¿cómo te sientes? Si sientes algo a nivel corporal, ¿cómo te sientes cuando ves el dinero? Y son preguntas que uno va haciendo, va indagando, y nosotros somos los que interpretamos esa dinámica que existe entre ellos. Sí, claro, de hecho, lo que dices de que sea personal, o sea, que el tema que se va a constelar y el papel que estás cumpliendo no lo sepas, es importante sobre todo para la gente que capaz no lo entiende porque nunca lo ha hecho, y realmente esto es difícil de entender porque no es algo físico como tal, sino es algo que se va sintiendo. Es que si te dice, mira, tú vas a representar al papá de Ash, tú ya te metes como que inconscientemente en el papel de lo que debería ser el papá. Entonces empiezas a tener unas respuestas que pueden ser condicionadas por tu historia, tu pasado, lo que tú conoces de un papá. En cambio, cuando no sabes cuál es tu papel, estás 100% sintiendo, porque no tienes nada que racionalizar ni decir, eh, nada que meterle tú ya a la mente y como una imagen subjetiva, subjetiva, sí, una imagen subjetiva de lo que está sucediendo. Simplemente sientes. Y lo que habla Ash de los muñequitos es interesante porque dices, ¿cómo que cómo me siento viendo el dinero? ¿Cómo que cómo me siento moviéndome tal? Tu cuerpo lo empieza a sentir. No hay más explicación que esa. Tú vas a empezar a sentir calor, frío, que no te quieres mover, que te quieres mover, que no quieres ver a la otra persona o que si la quieres ver. Empiezas a sentir cosas. Importante de esto, tú no te vas a ir de ahí sintiendo esas cosas.
En el momento que se cierra la constelación, esa energía se quedó y se fue. Ya no es parte de ti, o sea, no es que vas a absorber la energía de la otra persona ni que te van a meter algo en tu energía en la constelación. Para nada, por eso es un espacio seguro y por eso se hace con terapeutas que sepan y que te den feeling de hacerlo. Si la persona no te da feeling, no puedes estar con esa persona. Tienes que ir con un terapeuta que te haga sentir seguro, que te dé feeling, que te guste y que tú tengas como la confianza de abrirte, pero que sepas que esto es totalmente seguro, ¿no? O sea, yo me voy a quedar con la energía de la persona que estaba interpretando. No, y algo que me gusta full, como también que he aprendido, yo generalmente soy una persona muy acelerada y algo que yo siento que me ha enseñado las constelaciones es también a no presionar los procesos, como que te va a tocar en el momento que te va a tocar. E independientemente llegues con un terapeuta, que a veces uno hace juicios y es como que este es bueno, este es malo, no, o sea, vas a llegar al terapeuta que necesitas llegar, bien sea porque te atienda o porque no te atienda. Es como respetar esos procesos de vida y algo importante que te iba a decir se me acaba de ir, pero era, ya lo recordé, en cuanto a esto de no, cuando tú estás quizás primera vez que vienes a una constelación, como quizás en ese momento no ir tan profundo, porque como se mueve tanta energía, recuerdo que en una de las constelaciones que fui en algún momento también éramos muchas personas, la mayoría de las personas que fueron era primera vez que constelaban y no fue como que quedaron con la energía de alguien, pero salieron sumamente agotados de la Claro. constelación porque también eran constelaciones que íbamos, la modalidad que hacía esa terapeuta era muy profundo, no es como que veíamos esa primera capa, porque siento que también las constelaciones son como ir abriendo esas capitas y entonces esta persona como que iba muy atrás para personas que primera vez que se constelaban. Entonces es como, son procesos que uno va entrando, que vas aprendiendo, que vas conectando, importante con un terapeuta y que sientas realmente ese feeling. Y no presionar como, me voy a constelar mañana mismo. Es como que las cosas se van a dar en el momento que tienen que ser. Cuando dices que esta terapeuta iba muy atrás, entiendo que te refieres a que iba muy generacionalmente hacia atrás. Correcto. Por ejemplo, yo en una constelación que me hice, o sea, fuimos creo que 9 generaciones atrás en la constelación. Entonces, claro, eso, como mueves tanta energía, sí me di cuenta que a mí no me pareció tan deep, o sea, tan profundo. A ver, visualmente entendí que se fue muy atrás, a 9 generaciones atrás, pero quizás a nivel energético lo sentí muy chill, pero claro, ya yo tenía experiencia previa con las constelaciones, no muchísimas, pero en ese momento yo creo que me había hecho unas 4 constelaciones en comparación a las amigas que fuimos, bueno, las chicas que conocía, ellas era primera vez que estaban constelando. Y a veces también eso, como que las constelaciones te muestran muchas cosas que están muy en tu inconsciente o que tu historia familiar ni siquiera a veces está reconocido y sale en la constelación. Entonces, para algunas personas puede ser como muy impresionante todo lo que surge allí. Sí, yo creo que en tema de constelación, de ser una terapia que recomiendo, la recomiendo porque me parece una terapia hermosa. Más allá de todo lo que puedas ver, todos los nudos que se puedan deshacer, siento que es una terapia que te reconectas no solo contigo, sino con tu linaje y te haces como consciente de cómo estás unido con toda tu familia. Al final te hace sanar un tema familiar importante que, de hecho, yo creo que todo lo que te constelas termina yendo a la familia, ¿no? O sea, independientemente sea una enfermedad, que se pueden constelar enfermedades, o sea, el dinero, pareja, la base sigue siendo la familia al final y es lo que sanas. Correcto, pero en cuanto a eso, me gusta mucho también como hacer como explicar, por lo menos ya que obviamente este es un espacio para la gente, va a llegar la gente que tiene que escuchar Sí. esto, pero de alguna manera lo mismo, si es primera vez que tú vienes a una constelación y quizás no sabes mucho, no estás muy profundo en este tema y bueno, quieres constelar el tema del dinero, yo no me voy a ir a ver cómo tu mamá y tu papá se relacionaban con el dinero, porque es como, o sea, yo vine a ver el dinero, yo no vine a ver nada de mamá y papá, quizás esa persona en ese momento no está listo. Por eso también uno como constelador es importante ir viendo hasta qué punto puedes como profundizar o no. Por eso yo Sí. siento que es un proceso de ir abriendo capas, abriendo capas. Sí, tantear un poco. El tema de la constelación a mí me encanta y un poco recordando y como que rescatando de atrás que estábamos hablando de la carta astrogenealógica. La carta astrogenealógica y las constelaciones familiares. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, pero son 100% compatibles. Como les decía hace rato, las constelaciones, puedes constelar cualquier tema.
prácticamente. Entonces, a ver, una vez hice una constelación, bueno, más de una vez he hecho una constelación de la carta natal, he participado también y son geniales, pero de alguna manera ahí constelas tu propia carta natal, o sea, tu mapa de vida, pero también pudieses combinar la astrogenealogía con las constelaciones y ver cuáles son. Yo de alguna manera no lo he implementado ambos, lo he hecho generalmente por separado, pero pudiese hacerse de alguna manera como que previamente ver tu carta natal como tu mapa de historia familiar, ver qué cosas puedes detectar ahí y a partir de eso también guiarte para saber qué temas puedes constelar. O sea, se puede complementar de un montón de maneras. Sí, para mí las constelaciones son maravillosas, la verdad. Y bueno, siento que este video ha sido bastante explicativo de lo que son las bases de la astrología y las constelaciones familiares, porque ambos temas son demasiado amplios que se pueden hablar horas y horas de esto y de distintos puntos de vista. Pero quería mostrarles a ustedes este espacio para conocer que esta alternativa existe, conocer las bases, más o menos anclar un poco la idea en su mente y saber que se puede trabajar de esta forma también. O sea, es una herramienta que existe y está a nuestra disposición para trabajarnos y sanar, crecer, conocernos. Entonces, nada, Ash, ella está en Chile, hace constelaciones familiares presenciales, también las haces online, haces consultas astrológicas también, ¿no? Cuéntanos un poco más de lo que ofreces, dónde te pueden conseguir, por si alguien te quiere contactar y hacerse una consulta contigo. Bueno, me consiguen en mi Instagram como me dicen Ash piso. Ahí me pueden escribir por mensaje privado y estoy a la orden siempre para contestarles. Ahorita estoy de viaje aquí y por eso pudimos estar presencialmente el día de hoy en España, pero ya próximamente regreso a Chile. Igualmente podemos como que coordinar si estás aquí en Europa o estás en México, independientemente del país, podemos coordinar como una sesión online si estás interesado. Y en cuanto a las sesiones que hago, son sesiones uno a uno de constelaciones familiares y de astrología, ver tu carta natal como lo básico, un poco más profundo de conocer aspectos de interés, veo un poco lo que es la astrogenealogía, lo que les venía explicando, astrocartografía y también vemos los tránsitos astrológicos, pero como no profundizamos en eso en este video, pueden escribirme y yo les aclaro todas las dudas que tengan. Sí, cualquier duda que tengan, igual su contacto lo vamos a dejar en la descripción del video. Y nada, Ash, gracias por estar aquí, por abrirte a compartir toda esta información con la gente que si llegó hasta aquí es porque le tenía que llegar la información y así es. Y gracias por compartir en Nandalate. Nos vemos en el siguiente. Si les gustó el video, recuerden darle like, compartirlo con alguien que crea que le pueda gustar. Y ahí tienen el contacto de Ash para cualquier consulta. Gracias.